Gloria al Señor. Hermanos, que Dios les bendiga. Yo pensaba, no solamente hoy, con el tema de la alabanza, ya llevo días pensándolo, que realmente el Señor sabe por qué hace las cosas y a veces el tema de que haya frutos de labios, que confiesen el nombre de Dios y lo hagan de corazón, es lo que llega al trono de la gracia, que es como el pasaje que tocó Ezequiel cuando abrió el culto, ¿no? Que en Hebreos 4. Lo importante es nuestro corazón, amén. Así que, hermanos, más que vencedores, es el título de este mensaje, de esta predicación que vamos a ver. Y hoy nos toca la parte de Romanos, capítulo 8, y vamos a ver del 31 al 39. Yo voy a tratar de no emocionarme mucho, que tiendo a emocionarme con la palabra del Señor, para tratar de moderar, porque tengo la garganta sensible. Y bueno, con la ayuda del Señor vamos para adelante, amén. Así que, hermanos, miren, antes de empezar esta porción, que es del 31 al 39, yo quiero decirles que en el libro de Romanos, hasta donde hemos visto, y más todavía, lo que nos viene todavía más adelante, nosotros encontramos de manera explícita y de manera implícita, de una manera aplastante, lo que es la doctrina de la gracia, la que nosotros, como Iglesia Reformada, defendemos, vivimos, predicamos hasta nuestra propia vida. Parte de la doctrina de la gracia son esas solas que están escritas ahí. La esencia de lo que es la doctrina de la gracia está en la soteriología, es decir, en cómo somos salvos, por qué somos salvos y qué es ser salvo. Si no entendemos eso, vamos a hacer un desaguisado, que es lo que se suele hacer en muchas iglesias al no entender esto. Así que vamos a abordar varias cosas, muchas cosas, pero vamos a leer el texto para luego meternos de lleno en ello, ¿vale? Lo voy a leer. A partir del 31 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Amén. Al final vamos a ver qué significa que es en Cristo Jesús, porque todo lo que venimos diciendo de este texto, aquí es poderoso. Aquí es un texto potentísimo, hermano. Miren, yo analizando esto, yo me venía a la mente tres tipos de personas, tres tipos de creyentes. Los que están empezando a dar los primeros pasos de fe, va a haber cosas que no van a estar familiarizadas, obvio. Luego lo que llevamos muchos años en el Señor, pero en algunos casos se puede llevar muchos años en el Señor, pero no consagrados a Dios. No totalmente dispuesto, con un corazón rendido, en vivir una vida totalmente en obediencia a Dios. Por lo tanto, tú le preguntas, ¿cuántos años llevan? Le dicen, pues 20 años. Bueno, yo siempre digo, es un año repitiéndolo 20 veces. ¿Vale? Y luego está los que amamos a Dios de todo corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza.
¿Por qué digo esto? Porque somos esta categoría, la última, las que discernimos los tiempos, lo que entendemos, lo que hay, lo que se mueve en el mundo, tanto mundo religioso como secular, etcétera, etcétera, etcétera. Y dado esto, que este tema, que yo sé que para la mayoría va a decir, qué lindo, qué buen tema, es un tema trascendental, es un tema que al día de hoy hay una guerra, hay una batalla espiritual. El diablo está con todas sus armas y intentando atentar contra las doctrinas de la gracia. Cristiano estoy hablando, pseudo cristiano. Y muchos cristianos engañados también. Por lo tanto, es un tema que nos vale prestar mucha atención, parar las antenas, porque la verdad, hermanos, que miren, y esto lo tengo que decir, los que saben, de los 5 puntos de la soteriología, yo les llamo así, no del calvinismo, ¿vale? Los 5 puntos de la soteriología, lo que es, por ejemplo, hablamos de salvación, pero para que Dios salve a una persona, esa persona tiene que estar en una condición. ¿Cuál es la condición? La depravación. Entonces uno te dice, no somos tan depravados. La Biblia que dice que no hay justo ni un uno, por cuanto todos pecaron y están destituidos. Por lo tanto, estamos todos depravados delante de Dios. Puede que no lo estés delante de los hombres, pero delante de Dios te puedo asegurar que estamos todos depravados, ¿vale? Pero claro, ahora tenemos, primero, la condición del hombre, que es una depravación total, por lo tanto, no podemos ni salvarnos a nosotros mismos. 2, no podemos discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y mucho menos podemos discernir qué es ser salvo o no. Vale. Luego viene lo que es la expiación limitada. ¿Qué es la expiación limitada? Es cuando Jesús muere en la cruz. Cuando dice la Biblia, por los pecados del mundo. Vale. ¿Por los pecados de todo el mundo o por los pecados del mundo? No voy a entrar ahí, ¿vale? Pero lo que sí tengo que decir es que hay una elección previa, la elección incondicional de Dios, ¿vale? La elección y luego la expiación. En la elección vemos que Dios no elige al azar, o aún más, Dios elige, Dios escoge. Y esa elección es una elección en que está basada no en lo que tiene el hombre, ni en la decisión del hombre. Es una elección que Dios la hace por su propio beneplácito, sin más. ¿Por qué? Porque Él es Dios, sin más. ¿Vale? Luego hay una gracia irresistible o llamamiento eficaz. Es decir, cuando Dios te llama, tú vienes. ¿Sí? ¿Sí? No es que, bueno, el Señor dice, venga, quiero que salvarte. No. Pero el último punto, que es al que vamos a ver en esta predicación, es la perseverancia final de los santos. ¿Saben que de todos los puntos lo que más nos interesa a todos es este quinto punto? Porque al fin y al cabo, hermano, si tú no vas a perseverar al final por mucha expiación, por mucha elección, por mucha gracia irresistible y demás, ¿de qué me sirve? Nos va al saber si yo, por la gracia de Dios, voy a perseverar hasta el final o no. Así que, hermanos, miren, cuando dice, ¿qué pues diremos a esto? ¿A esto qué? Pues, ¿qué diremos esto qué? Los versículos anteriores. ¿De qué estuvo hablando Ariel el domingo pasado? Acerca de ese ordo salud, ese orden de salvación, ¿vale? Que Dios en su soberanía nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Y es un conocimiento no cognitivo, sino es un conocimiento filial, para que nos entendamos, ¿vale? Para que lo puedan entender. Conocimiento filial. Y bajo ese conocimiento dice que Él nos predestinó. Hubo una predestinación, o sea, en cuanto a la base del tiempo, Él nos manda hacia el futuro. Y en el futuro nos espera Cristo. Entonces, ahí es cuando Cristo, ¿qué es lo que hace? Nos llama, y es su llamamiento eficaz. Nos llama, nos justifica. Y al justificarnos, al final de nuestro diario vivir, nos va a ¿qué? Glorificar. Por lo tanto, los que conoció, a esto predestinó, a esto llamó, a esto justificó y a esto glorificó. ¿Se dan cuenta? El orden de salvación. Y esto se han escrito libros y libros y libros. Es una riqueza espiritual impresionante todo esto. Entonces, ¿qué pues diremos a este orden de salvación? Miren, hermano, si esto que vamos a ver a mí no me produce en mí el deseo de servirle más a Dios, de agradecer por gratitud,
y de rendirme más cada día, entonces está habiendo un fallo en mi corazón, ¿vale? Porque ¿qué hago? Yo voy, veo mi rostro y me voy y me olvido cómo era. No soy hacedor, sino oidor solo. Porque esto, hermanos, este versículo que acabamos de leer es de los pocos, hay muchísimos versículos y uno de los tantos versículos que glorifican a Dios. ¿Por qué? Porque dice, ¿qué pues diremos esto? Si Dios es por nosotros, o sea, si Dios está a favor tuyo y mío sin haber hecho nada, ¿quién puede ponerse en contra de tu salvación? Yo después de tantos años, hermanos, en el Señor, todavía me sigo preguntando, y lo digo honestamente, me sigo preguntando cómo puede haber todavía cristianos que dudan de la seguridad de salvación. Porque un cristiano sin seguridad es un cristiano a la deriva. Porque vete a saber qué puede pasar con nuestra propia vida. No entiendo bien qué es la salvación. Te han enseñado, nos han enseñado que la salvación es algo que Dios hace, pero yo también hago algo. Entonces yo le doy, Él me da, y aquí estamos. Cuando yo le dejo de dar, Dios me deja de dar. Y si a mí me pilla que mañana tengo que partir de esta tierra y me pida justo que no le he dado a Dios lo que Él me pide, y en base a eso Dios no me da a mí, me pierdo. No entiendo cómo puede haber personas que todavía crean esto con las riquezas que la palabra de Dios. Miren, lo que acabamos de leer, ¿quieren que les diga la verdad? No haría falta ni explicarlo. Porque este texto tiene una riqueza y una profundidad tremenda, pero se habla por sí misma, ¿vale? Y no hay ni un ápice en todas las letras, palabras, versículos que hemos leído, solo en esta porción, que que nos deje un resquicio de dudas de quizás habría que reinterpretarlo porque si quizás no estoy entendiéndolo bien. Así que esta es la pregunta que deberíamos hacernos muchos hermanos. Es, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, hermanos, porque luego vamos a ver cuál es la lista. Y yo creo que Pablo hace una lista de elementos que pueden atentar contra tu vida. Y dice que todos esos elementos, no hay nada de esos elementos. Y por si queda poco, por si quedan dudas, dice, ni ninguna otra cosa es creada. A ver, por si se le escapaba alguna cosita más. ¿Y esto debido a qué, hermano? ¿Sabe debido a qué? Debido, hermanos, a que a mí, y esto yo lo he dicho alguna vez, hay una canción de un hermano nuestro muy querido, que es Marcos Vidal, no sé si usted alguna vez, seguro. Y una de las canciones viejas, canciones de los años 90 por ahí, él dice en una de las canciones, he despertado en el redil, no sé cómo. En el cuidado, dice, rodeado de algodón y en el cuidado del pastor. Hermanos, eso es algo, esa es la maravilla de Dios, que ni tú, ni yo jamás, ni nadie, vamos a poder tener una cosmovisión amplia y tridimensional de todo lo que ha sido nuestra vida desde antes de la fundación, de lo que Dios ha visto delante de la fundación del mundo, de lo que es y de lo que será jamás. Entonces, en eso, ¿qué es lo que nos toca hacer? Rendirnos ante la tremenda evidencia de que nadie se nos puede oponer, así somos hijos de Dios. Por eso al final vamos a ver en Cristo Jesús, ¿vale? Porque no por venir a la iglesia, no por leer la Biblia, no por decir creo en Dios o Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. No, porque sino los que hacen la voluntad de mi Padre. Y los que hacen la voluntad del Padre son los mismos que han sido justificados. Si yo no he sido justificado, yo no voy a hacer la voluntad de mi Padre. Y si hago la voluntad de mi Padre, que sepa que yo tengo el favor, el total favor de Dios inmerecido sobre mi vida. Así que, hermanos, este es el tema. El que no escatimó. ¿Sabe que la palabra aquí es no perdonó? Fuerte, ¿no? Es la misma raíz faidomai que usa para no perdonó. No perdonó a su propio hijo. Ahora yo me quiero detener aquí un poquito. Porque esto aquí me pegó en todo. Porque ¿sabes una cosa? Yo aquí veo la dimensión del amor de Dios hacia mi vida. Es la que tienes que ver tú hacia tu vida.
Yo digo, Dios cuando utilizó o comenzó el plan de salvación, el plan de redención al hombre, ¿vale? Algunos creen el saliarianismo, que es que creen que el plan de redención fue antes de la caída, algunos que creen que fue en la caída, y el bueno, no me acuerdo el nombre, ¿vale? Es un nombre teológico, pero que yo creo que después de la caída Dios comienza el plan de redención del hombre. Perdón, antes de la caída, porque fue desde antes de la fundación del mundo. Cristo fue inmolado desde antes de la creación del mundo. Y a mí se me escapa de eso de la mente. Y que dice, si se acuerdan en Romanos 8, 28, que de los que antes conoció, a estos predestinó. Es un preconocimiento desde antes de la fundación del mundo, porque desde antes de la fundación del mundo Jesús fue inmolado por nuestros pecados. No lo puedo entender, ¿vale? Pero dice que a su hijo no perdonó. Era necesario que su hijo viniera al mundo a morir, a expiar. Les voy a poner un ejemplo. Imagínense que estamos todos nosotros ahora en un barco. Hemos decidido irnos de crucero. La iglesia, ¿les parece? ¿Les gustaría algún día? Dice, sí, dice, sí. Otros dicen, no, bueno, pero bueno, de crucero nos vamos. Y lamentablemente este crucero cruza el mar y en el medio del mar empieza a haber problemas. Y el barco se empieza a hundir. Claro, aquí hay padres, hay hermanos, familias. Ahora, tú imagínate que tú tienes a tu propio hijo y que sabes que si tú no perdonas a tu hijo, es decir, cedes a tu hijo para que muera, para que otros se salven, ¿tú lo harías? ¿Poner a tu propio hijo para que se salven los demás? Miren, si se llega a hacer, es porque realmente lo que te mueve es lo que tú sientes por las personas, ¿o no? Es decir, si tú amas a esas personas con todo tu ser, de la misma manera que como tu propio hijo, tú lo vas a ceder, ¿o no? Imagínense que en lugar de ser la iglesia, tú tienes 5 hijos y tú cedes uno de ellos para que los otros 4 se salven. ¿Puede ser eso? Puede ser posible. Porque la circunstancia te da que tú tienes que sacrificar un hijo. ¿Qué habrá visto Dios? ¿Qué habrá sentido Dios? ¿Qué habrá de nosotros para que no perdonara a su único hijo para que nosotros podamos ser parte de la familia de Dios? Solo pensar en eso, ¿cómo no vamos a ser más que vencedores? ¿Cómo que si Dios es por nosotros, quién contra nosotros? Es decir, ¿se dan cuenta el nivel de seguridad, el nivel de autoridad, de poder que hay nosotros que tenemos como hijos de Dios en Él? Así que, hermanos, somos escogidos desde antes de la fundación del mundo. En Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Claro, saben que yo lo veo como que Jesús, antes de la fundación del mundo, fue por Dios proyectado hacia el futuro. Es como un tren de alta velocidad que va hacia el futuro. Y a medida que va surcando el tiempo, se van añadiendo, van subiendo al tren todos aquellos que han sido escogidos por Dios, porque somos escogidos en Cristo. Cristo es el tren. Y nosotros somos escogidos en el tren. Entonces vamos subiéndonos hasta el final de los tiempos, hasta que seamos glorificados. Y hay que destacar, hermanos, que Dios nos escogió, somos un linaje escogido. ¿Vale? Primera de Pedro 2:9. Somos un linaje. No es que, por supuesto que Dios es un Dios personal, pero Dios ve un pueblo, Dios ve un linaje, Dios ve, eso es lo que Él ve. Ahora, es un misterio que está revelado, pero no deja de ser misterio. El hecho de que cuando Dios te dice, Ezequiel, ven a mi familia, es porque eres parte de un linaje. Cuidado. Y un linaje que desde antes de la fundación del mundo. Y no es un linaje humano. No es por ser hijo de Ariel, ¿vale? Porque Dios no tiene nietos, tiene hijos.
Yo no soy hijo de Dios por ser hijo de mi padre, porque mi padre es pastor, ¿vale? Eso no existe en la palabra de Dios. La decisión es personal y es un Dios personal, pero Dios se basa a través de un linaje. Así que fíjense lo que dice Primera de Pedro 1, del 10 al 12. Porque, hermanos, en el mire, vamos a leer antes el versículo 32. Cuando dice en la última parte del versículo 22, dice, ¿cómo no nos dará con él? También con él, todas las cosas, también con él. Es decir, las cosas que Dios nos la da. Todo lo que Dios nos da es lo que Cristo obtuvo en la cruz. Todo. Y una de ellas, yo he querido poner este pasaje, este ejemplo, porque Dios nos ha dado grandes riquezas, grandes promesas para nuestras vidas. Y recuerden que los que dudan de la promesa de Dios, dudan de Dios mismo. ¿Vale? Una de las promesas que Dios nos da es lo que dice 1 Pedro 1 del 10 al 12, que dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Es lo que estamos hablando. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellas. A estos, es decir, a los del Antiguo Testamento, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, la Iglesia, administraba las cosas que ahora os son anunciadas por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Nosotros, ¿sabes cuál es uno de los problemas o pecados más grandes que tenemos como cristianos muchas veces? Es frivolizar o minimizar o no darle el valor a las cosas que Dios nos ha dado. Porque yo se los digo personalmente, una de las cosas que yo más agradezco a Dios y valoro es la riqueza del mensaje del Evangelio, ese misterio que está escondido hasta el día de hoy, o hablando humanamente, 90 de cada 100 es un misterio que no lo conoce. Y a ti, el Señor se te ha revelado, te ha dado a conocer. Por lo tanto, eso es algo que a nosotros nos debe, hermanos, despertar. Ahora vamos a pasar del versículo 33 al 35, porque ¿se acuerdan el ordo salutis? Que es el orden de salvación, ¿no? También existe, hermanos, algo que yo personalmente le llamo el ordo pernicies, en latín, que significa el orden de perdición. Versículo 33. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Ya viene la respuesta. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Dice que no. Pero ¿saben una cosa? Miren, ese orden de perdición que el diablo tiene, lo tiene para los cristianos, ¿sabías? Porque el mundo ya está perdido. Y lo que el diablo una y otra vez va a intentar con tu vida es, lo primero es acusarte. Ahora, yo pregunto humanamente, ¿tiene de qué acusarnos el diablo? A nosotros. ¿A qué sí? Tiene de qué acusarnos, ¿no? ¿Vale? Pero ¿qué pasa si tú no conoces bien a Dios? ¿Qué va a pasar con esa acusación? ¿Va a hacer efecto en tu vida o no? Sí, va a lograr los efectos. Y cuando llega a lograr ese efecto, ¿qué es lo que pasa? Te condena. Y tú y yo, una vez moralmente y espiritualmente condenados, ya no hay esperanza. Entonces, ¿cuál es lo que viene? La separación, nos separará. Pero miren lo que dice. Primero, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dice, Dios es el que justifica. ¿Vale? Yo les quiero decir una cosa, hermanos, miren,
Esto ustedes saben que Pablo lo está utilizando por el tema de la salvación, ¿vale? Aquí lo que Pablo está diciendo es, el diablo, por más que nos acuse, fíjese lo que dice en Apocalipsis 12:10. Cuidado, porque esto está pasando ahora mismo, mientras yo estoy predicando, esto está pasando. Dice, versículo 10, entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios, que dice, día y noche. Ahora yo pregunto, si el diablo sabe, porque el diablo sabe que nosotros estamos en las manos de Dios, hemos sido justificados, no hay nadie que... Bueno, lo sabe eso. ¿Por qué él sigue insistiendo en presentarse delante de Dios para acusarnos a nosotros? Si él sabe que lo tiene perdido, con Dios lo tiene perdido. ¿Se acuerdan cuando Satanás quiso tentar a Jesús en el desierto? Salió perdido. Jesús le dijo, a tu Dios vas a adorar, no lo vas a tentar. Cuando el diablo se presenta delante de Dios, está tentando a Dios. Pero yo me pregunto una cosa, hermano, cuando el diablo acusa, ¿no será que nos los hace saber a nosotros? ¿De qué manera? Cuando tú o yo cometemos algún pecado, porque sabes que nosotros somos santos que pecamos, pero que estamos siendo glorificados, estamos siendo santificados poco a poco. Todavía no se manifestó lo que hemos de ser. Y todavía necesitamos ser glorificados para que ya se acabó el pecado de por vida. Pero mientras tanto, estamos en este valle de sombra y de muerte. Ahora, cuando el diablo te hace saber, porque luego vamos a hablar de las potestades, de las huestes espirituales de maldad, esas potestades te lo hacen saber. Y te digo por qué. Porque hay una guerra espiritual. Cuando el diablo te dispara, o nos dispara, ¿sabe el efecto que produce en nosotros? Es la acusación. De ahí, hermanos, que algo que nace del mismo infierno es la murmuración. Porque cuando tú o yo murmuramos de un hermano, nos estamos posicionando a favor del diablo. Y estamos dando leña al fuego, alentando esa acusación que hace. Y yo pregunto una cosa, hermanos, mira, si yo murmuro de ti, y vamos a Rebeca, tú sabes que Carlos, vos vieras cómo se afeita la barba que yo le he visto y demás. Pero si él no se entera que yo estoy murmurando, él no le va a afectar. Pero ¿qué pasa si se entera que su pastor está murmurando de él? Ustedes saben que para el que no sepa, murmurar es hablar mal de alguien. ¿Le va a afectar o no? Claro que le va a afectar porque hay amor, hay un vínculo. El diablo hace exactamente lo mismo. No se va delante de Dios a murmurar y dice que todo esto es algo cósmico que no nos enteremos. Te lo hace saber. Y aún más, como dice Santiago, Él es el que te hace caer. Y una que te hace caer, ¿ves? Mira. Y te lo hace saber. Cuidado con esto, hermano. Porque según lo que estamos leyendo, dice que Él es el que nos justifica. Es decir, el diablo tiene que salir por patas. ¿Por qué? Porque Dios le dice, sí, es que yo a ellos les imputo mi justicia. Imputar significa atribuir, es decir, depositar. Que Cristo en nosotros depositó su santidad, depositó su victoria en la cruz, depositó todo eso en nosotros. Entonces, nada de eso nos puede afectar. Y nosotros les imputamos a Jesús nuestros pecados. Por eso cargó, dice, sobre sus hombros con todos nuestros pecados y lo clavó en la cruz. Es lo que llaman doble imputación, ¿no? Pero eso, más allá del tecnicismo de las palabras, lo que en resumidas cuentas y tan sencillo, que a mí me tiene que fortalecer espiritualmente. Y cuando a ti el diablo te venga y te trate de mil maneras y demás, tú tienes que acordarte de estas cosas. Que a ti Dios no te va a condenar. ¿Quién te condena es el diablo o el hombre? Intentar. Porque ni siquiera el diablo nos condena. Intenta condenarnos. Así que, y lo mismo, fíjate lo que dice Zacarías 3:1. Dice que se mostró el sumo sacerdote Josué
el cual estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. ¿Saben que el diablo, el 90% de su obra es esa? El diablo, cuando dice hurtar, matar y destruir, miren, a los hijos de Dios no les puede hurtar la salvación, no les puede robar la salvación, no les puede matar la salvación, no nos puede destruir la salvación, pero sí puede hurtar muchas cosas y te puede matar la esperanza, te puede hurtar la fe. ¿Se dan cuenta? Que al final del camino vas a ser, sí, pero así como por fuego. Y mientras hemos vivido una vida raquítica, una vida habiéndole obedecido, haciéndole caso más a la voz del diablo que a la voz de Dios. Dice, ¿quién es el que condenará? Y esto me encanta porque dice, primero es el que Cristo murió, más aún también resucitó, porque si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. El que además está a la diestra del Dios y el que también intercede por nosotros. O sea, murió, resucitó y fue glorificado a la diestra del Padre para interceder por nosotros. ¿Sabían ustedes que este texto se puede leer al revés? Miren, el mundo dice, lo primero habla de separación, ¿verdad? El mundo está separado de Dios. Y luego, ¿qué hizo Cristo? Morir. Nosotros hemos estado separados de Dios. ¿Y cómo nos unimos a Cristo? Que eso lo vamos a ver más adelante, la unión y comunión. Hemos estado unidos a Cristo gracias a que Cristo murió, resucitó y está intercediendo. Y gracias a ello, ¿qué es lo que viene? La justificación. Entonces, en nosotros, hermanos, somos más que vencedores, porque este orden de perdición a nosotros no nos afecta absolutamente en nada en cuanto a la vida eterna. En cuanto a lo demás, nos puede afectar muchísimo. Por eso hay que tenerlo en cuenta. Y luego, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y está poniendo de manera irónica, ¿qué? La tribulación. ¿Vale? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, espada. Y eso Pablo lo sabía muy bien porque él lo vivió de primera mano. Así que, hermanos, en este 33 y 35 vemos lo primero. En el primer punto, 31, ¿qué pues diremos a esto? Del orden de salvación, hermano, en Cristo somos más que vencedores, ¿vale? Que Dios no escatimó ni a su propio Hijo. En el 36 y 37 dice, como está escrito, y está sacado del Salmo 44, 22, dice, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero mire lo que dice 2 de Corintios 4, del 7 al 12. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Bueno, todo este tesoro que nosotros estamos hablando está en vasos de barro, que es tú y yo. Somos este vaso de barro. Recuerden que no somos una joya. No somos una joya, no somos gran cosa, ¿vale? Somos vasitos de barro que, ¿cuánto vale un vaso de barro? ¿Vale? Pero dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¡Oh! ¿Cómo se glorifica a Dios? Primero, humillándonos y reconociendo que todo viene de Él. Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. ¿Sabes lo que está diciendo Pablo aquí? Primero se está hablando de sí mismo. Cuando él habla de nosotros, la inmensa mayoría de las veces cuando Pablo o Pedro habla de nosotros, no está hablando de los cristianos. No siempre, en la mayoría de las veces. La mayoría de las veces está hablando de los apóstoles. Nosotros los apóstoles, mientras sufrimos el agravio de la cruz, para vosotros es vida. Y esto sucede, ¿sabes? Que esto sucede cuando tú te dispones, o yo nos disponemos a servir a Dios. Servir a Dios no es fácil, hermano. Servir a Dios significa que estén murmurando de ti,
que te juzguen, que no te entiendan. Hay sacrificio, hay dolor, enfermo o no enfermo, tú tienes que estar ahí orando y dando y dando y va. Ves un montón de cosas, más, tú tienes que seguir para adelante. Más. Es una lucha. Pero esa lucha que es en beneficio de ¿qué? A la vida de otros. Porque yo cuando me convertí, ¿cuánto tiempo estuve yo así en la iglesia? Pero gracias a que otros dieron su vida y pusieron su vida, yo no me aparté de los caminos del Señor. Porque ¿qué hubiera pasado si el pastor o los pastores hubieran dicho, nos dedicamos a hacer programas en YouTube, en el mejor de los casos escribir algún librito que otro, que nos gusta a todos, porque no hay cosa más linda que poder plasmar lo que Dios te da. Y ya está, hermano, te complica la vida. No, hermano, yo soy maestro, no pastor. Soy maestro, o sea, me dedico a enseñar lo que Dios me da. Y no me complico para nada. Pero Pablo está diciendo en persecuciones, en todo lo que es el ministerio, el peso del ministerio, lo llevan a aquellos que realmente entienden el corazón de Dios. Así que, hermanos, somos como ovejas de matadero. Dice, somos como ovejas de matadero todo el tiempo. Es decir, la espada de debacle está sobre nuestra cabeza constantemente. Por medio de persecuciones, por medio de enfermedades, por medio de un montón de cosas. Y lo único que a uno le mantiene firme es el amor a Dios. Porque si no fuera por el amor a Dios, ¿qué? Mira el tiempo que hace. Ustedes, hermanos, están aquí porque aman a Dios. Si no, no estarían aquí. Porque mira el día que hace. Que sería en la montañita, a disfrutar del día. Pero estamos aquí porque en el fondo, amamos a Dios. Como sea, amamos a Dios. Así que, hermanos, miren lo que dice 38 y 39. Dice, por lo cual, ¿y aquí viene esa lista de elementos posibles que nos pueden condenar? O intentarán condenarnos. Estoy seguro que ni la muerte, hermanos, no nos va a separar, porque Cristo venció a la muerte, ni la vida. O sea, esta vida a mí no me va a condenar, ni ángeles, ni principados. Los principados, a diferencia de las potestades, ¿se acuerdan en Efesios 6? La armadura de Dios, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra huestes. Bueno, ¿sabe de qué está hablando los principados aquí? Está hablando de no cualquier demonio. Son los demonios que tienen potestad sobre las naciones. Por ejemplo, España, es decir, por referirnos a el hombre fuerte de España, el que ata los corazones de España y las mentes del español, es un demonio. Un demonio que tiene un séquito, un ejército de demonios trabajando a favor de eso, para que la gente crea lo que ese demonio quiere que crea. ¿Se acuerdan Daniel 8? Dice que Daniel estuvo 22 días orando porque el príncipe de Persia se le oponía. El imperio persa tenía un demonio. Ese demonio luchó con el arcángel Miguel para que no se realizara la voluntad de Dios en la tierra. Y hoy estamos en un país donde hay un demonio que es un principado, que es el que está gobernando. Bueno, por más que ese principado tenga la potestad, porque recuerden que Satanás es el príncipe de este mundo. O sea, él es el que controla todo, ¿vale? Por más que controle, por más que tenga, a nosotros no nos afecta. O no nos debe afectar. Porque el justo por su fe vivirá. Si yo no vivo por fe, sí que me va a afectar. Porque la fe significa implicarnos. Si yo me implico en las cosas de Dios, yo me voy a armar y valga la redundancia, de la armadura de Dios. La armadura de Dios la voy a tener siempre, el yelmo de la salvación, el apresto del evangelio, el escudo de la fe, la espada del espíritu, que es la palabra de Dios, va a estar siempre presente en mi vida. Pero lamentablemente en las filas del ejército de Dios, los soldados de Dios que son los creyentes, la inmensa mayoría están en la guerra con una camiseta en chanclas. Lo digo espiritualmente, ¿vale? Y así el diablo, imagínense, ¿vale? Así que no hay nada, ni lo alto, hermano, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. El último versículo.
Pero claro, yo recuerdo hace tiempo, porque ese es el tipo de enseñanza que se tiene en la inmensa mayoría de las iglesias, lamentablemente. Porque yo me acuerdo un día debatiendo así con mi pastor, le digo, ¿ves, pastor? Digo, fíjate, esto se puede decir más alto, pero no más claro. Y él me dice, sí, pero fíjate lo que dice la última parte del todo. Dice, no nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¡Ah! ¿Qué pasa si tú por más que vayas a la iglesia no estás en Cristo Jesús? Todo esto que venimos hablando, ¿te puede repercutir para beneficio tu vida? No. Porque esto no va para la persona que no está en Cristo. Y entonces la segunda pregunta es la que deberíamos hacernos, ¿qué significa estar en Cristo? Y ahí viene la confusión teológica que tienen muchas iglesias, que confunden comunión con unión. La unión es la justificación, la comunión es la santificación. Y esto lo he explicado muchas veces. Yo espiritualmente, en un momento Dios me alcanzó, su gracia me alcanzó, no sé cómo, me desperté, fui despertado a una novedad de vida. Eso, ¿cómo le llama la Biblia? Justificación en el Espíritu. Y la santificación en la verdad. Entonces yo, wow, ahora conozco a Dios. Entonces empiezo a caminar, ¿cómo? Por fe. Porque el justo por su fe vivirá. El que ha sido justificado, vivirá por fe. Entonces es ahí cuando yo tengo que aprender la obediencia, aprender de la palabra, voy caminando. Eso se llama santificación. ¿Y cuál es el fin de todo esto? Que mi cuerpo, mi alma y mi espíritu sea glorificado en el día de la redención. Pero claro, aquí cuando estamos hablando en Cristo Jesús, estamos hablando de posición. Es una cuestión de posición. Y recuerdo que ni tú ni yo, jamás ningún ser humano puede espiritualmente posicionarse delante de Dios por más que quiera. Yo he sido pecador y de repente me entra un lapsus en decir, oh, y entiendo que Dios me ama, ahora quiero. No, porque dice, aún estando muertos en pecado, Cristo os dio vida. La palabra aún. Aún un muerto, ¿qué decisión puede tener un muerto? ¿Sabían que los seres humanos son muertos vivientes? Tienen vida anímica. De ahí viene el alma. La palabra alma en latín, ánima, ánimo, el hombre de doble alma, es inconstante en todos sus caminos. Porque no ha sido justificado, no ha sido resucitado espiritualmente. Y por ende, sentado en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Entonces, todo esto que venimos hablando, ¿para quién es? Para los que están posicionados espiritualmente en los lugares celestiales juntamente con Cristo, gracias a la justificación y a la lista que vimos, gracias a que Cristo murió, resucitó y que intercede por nosotros. Para ellos va. Luego viene la posesión. Yo soy posicionado y gracias a la posición poseo las bendiciones de Dios. Pero ¿cuántas personas hay que quieren poseer las bendiciones de Dios sin ser posicionados primero por Dios en Cristo? ¿Se dan cuenta? Y es una decisión pura y exclusivamente de Dios. ¿Saben por qué? Entre otras cosas, porque a Dios no se les puede engañar. A mí Dios, y me pongo como ejemplo. Y actúa exactamente igual con todos. Dios me mira así. ¿Qué dice Romanos 11:33? Oh sabiduría, cuán inescrutables son tus caminos, insondables tus juicios. Es decir, Dios me ve a mí como nadie me ve. ¿Se creen que yo a Dios le voy a poder engañar? Cuando a mí Dios me está diciendo, pero Julio, si tú pasas de mí, tú no quieres saber nada de mí. Yo lo entiendo, dice el Señor. Yo lo entiendo porque todavía estás presa del diablo y estás siendo engañado mentalmente. Porque el Dios de este siglo, el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Los tiene atrapados. Por eso no quieren venir a la iglesia, les cuesta entender las cosas de Dios, les cuesta todo. Porque no hay cosa más difícil, por no decir imposible, que pretender que un muerto haga algo. Eso es imposible. Entonces, hasta que Dios no haga como Jesús hizo con Lázaro, ven a la vida, levántate, nosotros no podemos hacer. Así que, hermano,
Dice que no hay nada nos podrá separar del amor de Dios. El amor, y escucha esto, hermano, porque esto es muy importante. El amor de Dios es un amor vinculante. El amor de Dios tiene varias caras, ¿vale? Dice que nos salvó no por obras de justicia, sino por su misericordia. La misericordia es el amor de Dios que se despierta en compasión, ¿vale? Tuvo compasión. Pero luego Dios, una vez que ya pasamos de ser hijos de ira y pasamos a ser hijos de luz, ahí el amor de Dios, que es el mismo, el ágape de Dios, es un amor vinculante, que nos vincula en la familia de Dios. Por eso dice en Colosenses 3, me parece, que y sobre todas las cosas, amaos unos a otros, que es el vínculo perfecto. Por lo tanto, dice, ¿quién nos separará de ese vínculo de amor que es en Cristo Jesús, que ya estamos gozando espiritualmente? Nadie, ni nada nos podrá separar de ese amor. Amén, hermanos. Conclusión. Un cristiano sin seguridad de salvación es un cristiano a la deriva. Es un cristiano que es muy fácil que en cualquier momento de su vida el diablo gane terreno engañándole. ¿Por qué? Porque si yo creo que para mantenerme salvo, yo me mantengo salvo por mis habilidades, por una fe que no es de Dios, es la mía, mi fe, entonces pregunto, ¿el hombre es falible o infalible? Si mi esperanza está en mi naturaleza, hermano, hoy podré ser salvo, mañana quizás vete a saber tú. Pero si mi esperanza está depositada en Jesús, que me salvó. Ustedes saben qué significa la palabra gracia, ¿verdad? Eso lo repetimos muchas veces y yo te puedo asegurar que el 100% de los cristianos lo saben esto. Favor y merecido, ¿a que sí? Pero ¿saben que cuando lo aplican al diario vivir se les va la noción de lo que significa la palabra? Digo una cosa, hermano, si yo te voy a ti, que no te conozco de nada, entre comillas, y yo te digo, ¿qué necesitas? Pudiéndolo hacer, por supuesto. A ver, tengo unas deudas que son hasta aquí y que me están ahogando. ¿Cuánto es? 20.000 euros. Toma los 20.000. ¿Qué dice Romanos 5, 8 al 10? Si siendo enemigos fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo, mucho más siendo hijos no seremos salvos por su vida. Si siendo enemigos Dios te dio, siendo su Hijo Dios te va a dar mucho más. Como dice Efesios, de lo que pedimos o entendemos. Amén, hermanos. Son estas promesas que yo las tengo sí o sí que hacerlas mías. Porque si yo no las hago mías, ¿sabes qué, hermano? Perdonen esta expresión. Seré, que no sé si existe, ¿vale? Pero para que ustedes me entiendan. Si yo no las apropio, yo seré un cristiano mediocre. Y lo digo así, con ese tono irónico. ¿Por qué? Porque primero, para Dios, ¿vale? Él no hace acepción de persona y todos vamos a ir al cielo. Pero ¿cómo vivo esta vida? Yo puedo vivir de una manera consagrada, de victoria en victoria, de gloria en gloria, o de una vida mediocre, por no creerme las promesas de Dios para mi vida. Amén. Vamos a orar. Señor, Padre Santo, qué grandes verdades, Dios mío, en tu palabra. Qué clarísima es tu palabra, Señor. Y esto a mí, personalmente, Señor, y tú lo sabes, me ayuda aún a posicionarme más y mejor en tus caminos. Sabemos, Señor, que el camino no es fácil porque es estrecho. Son pocos los que están en ese camino. Yo sé que no es fácil. Pero estas palabras a mí me alientan, Señor, a seguir tu camino, Señor.
Me alienta a consagrarme cada día más. Me alienta, Señor, por una respuesta de amor, ni más ni menos. Yo no voy a hacer más, ni voy a hacer menos porque haga más o haga menos. Pero, Señor, me despierta un amor tan grande hacia ti que tengo ganas de pagarte con la obediencia. Porque eso es lo que a mí me despierta este texto, Señor. Que sin saber, sin merecer, sin entender, siendo hijo de ira y demás, tú no perdonaste ni a tu propio hijo por mí, Señor. ¡Wow! Eso, Señor, me lleva a llorar delante de tu presencia, humillarme, Señor. Te ruego, Padre Santo, que esta voz cale lo más profundo de nuestros corazones. Que esta verdad no sirva para vivir un evangelio mediocre. Porque como ya soy salvo, sino que realmente me lleve a lo que me debe llevar realmente. Es a vivir una vida cada vez más muriendo a mí mismo y viviendo para ti, Señor. Y cargando la cruz cada día y siguiéndote a ti, Señor. Gracias te doy, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.